Bueno, entonces vamos a seguir con vamos a ver. ¿Se acuerdan que llegamos hasta qué año en sus en la semana pasada? Lo vamos a tener, va a ser breve. Hasta el 200. En el 200 lo terminamos, en el 200. Bueno, en el 197, porque en el 200 aproximadamente se tenían 23 libros aprobados por el canon. Muy bien, entonces les voy a ir diciendo algunas cosas. Esto les voy a dar copias, pero para lo que es el video vamos a tenerle y escuchen bien, fíjense, les voy a dar esto en las copias y lo van a analizar después. En el 200, las escrituras ya traducidas en 7 idiomas, incluyendo siriaco y copto. Implacable persecución contra cristianos en Egipto, miles martirizados. 220 aproximadamente. Orígenes, teólogo y discípulo de Clemente, escribe muchas obras, incluyendo comentarios sobre muchos libros del Nuevo Testamento. Él afirmó: el Evangelio de Jesucristo se ha predicado en toda la creación bajo el cielo. En el 235-270, persecución romana bajo varios emperadores, crecimiento rápido del cristianismo. Y le vamos a hacer una pausa aquí. Quiere decir, es esto: Roma. ¿Quién era Roma? Era el imperio más poderoso. El imperio más poderoso de ese momento. ¿Estamos entendiendo? Entonces él empezó a reinar en lo que es los romanos en todo el transcurso desde el nacimiento de Cristo hasta lo que fue con Juan el apóstol en su muerte. Ahí estuvieron los emperadores. Más adelante, en el 300, va a venir Constantino, pero quiero que ustedes observen que el imperio romano se regía, ¿verdad?, por los césares o los emperadores. Y entonces ellos tomaban decisiones en las cuales no tenía que preguntar a otras gentes. Si no quería, él simplemente tenía edictos en el cual se decían: así se van a hacer. Una de las situaciones es la muerte para los... ¿Por qué querían muerte para los cristianos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué el imperio romano, si se dan cuenta, empezaba muerte, muerte, tras muerte, tras muerte? A mí no me gustaría tener en mi nombre que yo soy romano, porque está lleno de muerte. El imperio romano mató a miles y miles y miles de cristianos. ¿En dónde los mató? Y bueno, vamos a poder enumerar. Uno, pues en las calles. Dos, ¿verdad?, en los ciudades. Tres, en el circo romano, que después va a ser lo que es el Coliseo. 4, ¿verdad?, etcétera, etcétera. En pocas palabras, los romanos, ellos mataban a los cristianos, pero la pregunta es: ¿por qué mataban a los cristianos? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué los mataban? Porque predicaban el evangelio, la sana doctrina, y la gente se daba cuenta, dejaban de pagar, de estar en la religión de Roma, que ellos estaban instituyendo, y ellos perdían lana. Pues la situación es que Roma, ellos tenían una religión, pero en este caso, ¿cuál sería la religión de Roma? ¿Cuál sería la religión de Roma? Católicos. No, todavía no. Eso es en el año después del 300, cuando se dan cuenta de que están
se están yendo hacia lo que son los cristianos. Ahora, la cuestión aquí es que, vamos a ponerlos, cuando Roma conquista a Grecia, conquista a los griegos y empieza a extender sus dominios Roma, ellos empiezan a adoptar la cultura. Yo ya les he dicho, adoptan cultura. ¿Cultura de quiénes? De los griegos. Esto es el idioma. Ellos, a pesar de que después vamos a encontrar lo que es el latín, pero ellos, y eso va a ser desarrollado después de, pero ellos al principio, ellos no tienen una lengua. Roma no tiene una lengua. Empieza a surgir una lengua, por eso de los escritos, por eso de las monedas, porque tenían sus monedas y tenían grabado hacia lo que era el César, y empezaron a desarrollar. Pero ¿cuál era la lengua comercial en ese momento? Los griegos, la griega. Entonces ellos empezaron a adoptar cosas de los griegos, porque los romanos eran más de fuerza, de valentía, de poder masacrar, de poder estar peleando, que estar pensando. Mientras que los griegos, ellos eran grandes pensadores que también conquistaron y mataron igual. También no es una cultura sin sangre, sino al contrario, también es una cultura con sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Empezó a adoptar esos dioses. ¿Y cuáles eran? Pues vamos a ponerle Zeus, con ese, Zeus, Poseidón, Hades, etc. Pero también ellos empezaron después a cambiarles el nombre y a ponerles como Júpiter, Saturno, Mercurio. ¿Cuál es el planeta que está más cerca del Sol? ¿Seguro me preguntas o me dices? Mercurio, y después lo que les enseñé en clase. El único planeta que no le pusieron otro nombre fue el de la Tierra, porque eso ya se la puso Dios. Mucha gente dice, no, que Dios, y yo pongo el nombre que quiera y yo le digo a las cosas como quiera. Pues sí, pero no le puede cambiar el nombre de agua a agua. No va a decir, le voy a decir hidrógeno, ¿verdad? Con oxígeno. Sí, puedes decirle lo que quieras, pero sigue siendo agua. Y eso le puso Dios agua. Dios le puso noche a la noche, día al día. No le pueden cambiar la gente. ¿Cómo le dijo Dios y cómo se conoció este planeta? Tierra. Y es la tierra en la cual está rigiendo. Porque en la tierra hay vida y se puso la vida. En el mar hay vida, claro. Pero ¿en dónde se puso al hombre? Que va a juzgar sobre todos, en la tierra. Y es cuando lo pone a Adán y a Eva. ¿Me van entendiendo? Por eso es que los demás planetas, Júpiter dicen que es Zeus. Por eso es que cuando Pablo llega a una ciudad romana, que lo agarran y le dicen, ¡oh, él es Júpiter! Dicen, ¿por qué? Porque él es el que da las órdenes y el otro es su emisario, o sea, su siervo. Y pues le dicen, no, yo voy a compartirles del verdadero Dios. Por eso en Grecia y en otros lugares hablan acerca de estos, de los dioses, Zeus, Poseidón, Hades, y todos los demás dioses y semidioses. Después Roma se empieza a tener una cultura en la cual ellos cambian los nombres, pero siguen siendo los mismos, y empiezan a tener palabras que son en latín, que ya después podemos ver acerca de él. Por ejemplo, acerca de Cristos, acerca de una palabra que es acerca del griego, que es Cristo, que viene siendo el Mesías. Acerca de esta palabra de Cristo, que es Mesías, pero después van a haber otras palabras
como por ejemplo enfermos, que son palabras en latín, que ya después la vamos a estar viendo. ¿Qué significa esta palabra enfermos? Infierno. Y así se van desarrollando el Imperio Romano, en el cual se tiene una religión, pero ellos empiezan a hablar y empiezan a modificar su religión. Por eso es que después van a venir lo que es el infierno. El infierno es dado no por los griegos, ellos van a decir el Tártaros, el Hades, pero los romanos van a hablar acerca del infierno, que son más años después. Porque infierno, para darle a conocer en vez del nombre, ¿qué es esto? Para los judíos, el infierno es lo mismo que Seol, sí, es lo mismo que Hades para los griegos, romanos es infierno, los judíos Seol, es el mismo, nada más que le dan otro nombre, tienen otra palabra, pero es el mismo, hablan de lo mismo. ¿Por qué cree que van a hablar acerca del infierno? Porque ya después va a ser la religión oficial de Roma, en el cual ellos no se van a dejar, ellos quieren también tener más poder. Se están yendo con los hermanos, con los cristianos. ¿Por qué no mejor nosotros nos hacemos como ellos para ganar más gente? Es por eso que las iglesias católicas apostólicas romanas se están renovando, y es cuando se dicen que son renovadas. ¿Qué quieren decir con eso? Que empiezan a hablar en lenguas, a profetizar, a caerse, a empezar a tener la alabanza, la adoración, igual que los evangélicos. Es por eso que la palabra, y es allá en el auditorio que ya les he dicho, la palabra griega y le ponen así, ¿verdad? Pero pues la verdad es así. Y aquí Kyrios, pero en este caso sería y sería Curios. ¿Y qué es Curios? Señor. Y es cuando habla acerca de que Cristo, Él es el Señor, Él es el Curios, en la palabra griega. En español, ¿qué es? Que Jesucristo es el Señor. Entonces, es la misma palabra, pero entonces allá en Acolman es donde se tienen los Curios, que son una iglesia católica apostólica romana, pero renovada, que el hablar en lenguas, que en caerse, en estar aplaudiendo, en meter música, el escándalo, hacer todo, porque así ya la persona, en vez de irse con los evangélicos o protestantes, mejor van a esas iglesias que les van a enseñar y van a tener lo mismo. ¿Quieres aplaudir? Adelante. Qué difícil es aplaudir. No es nada, pero a ti te gusta el ritmo, vente aquí y vamos a aplaudir. Vamos a hacerlo, vamos a realizarlo. Y así van ganando ellos, en vez de que se vayan a otras iglesias evangélicas, protestantes, iglesias bautistas, mejor les damos lo que ellos quieren. Claro está, con los bautistas no se meten, ¿por qué? ¿Por qué no agarran de nuestros himnos? ¿Por qué no hacen lo que nosotros hacemos? Porque es mucha Biblia y a la gente no quiere Biblia. Mejor adoptamos la manera como los pentecosteses o carismáticos, que es movimiento, es poder estar aplaudiendo, poder brincar, poder ver un show, cómo se cae, a ver todos juntos, vamos a hacer los movimientos, vamos a bailar todos. Eso es lo que quieren. Por eso es que la Iglesia Católica Romana Apostólica hoy en día dice, estamos perdiendo gente, hay que renovarla. ¿Cómo? Con lo que les gusta. ¿Y qué es lo que les gusta? Las emociones, así que dárselas. Pero no utilizan el modelo de un bautista. ¿Por qué? Porque un bautista fundamental independiente predica la sana doctrina y ellos dicen, ¿para qué una hora de predicación? No, mejor la misa, les doy un sermón de 40 minutos con chistes, con movimientos, con esa entrega,
con ese sentimiento. Y no les voy a hablar acerca del pecado, sino de su pecado, sino voy a hablar del pecado, que todos estamos en contra del pecado, pero no les voy a mencionar de su pecado. Y eso es lo que empezaron a tener los romanos, a comprender eso. Lo que hoy en día está pasando es lo mismo que pasó con Roma. Los judíos tenían su religión, pero era para el mundo una religión más. Pero para nosotros sabemos que era una doctrina, y es una doctrina que habla acerca de la salvación en Cristo, que los judíos realmente estaban amando y glorificando a un solo Dios, que viene el Salvador Jesucristo y Él se muere por nosotros, y ahora se extiende. Y por primera vez en Antioquía se les dice a los discípulos cristianos. ¿Por qué creen que se les diga cristianos? Y es esto, fíjense. Esto es igual a seguidor de Cristo. En pocas palabras, la gente decía, tú eres cristiano, porque ya empezaban a utilizar la que eran las palabras en griego que se van. ¿Se acuerdan de lo que les dije la semana? Acerca de la tarea que les dije, que buscaran las palabras en el diccionario. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Nosotros, es que no sé qué significaba algo así. Titis, inflamación, pero pues tenían que buscarlo. Como gastritis. ¿Qué significa gastritis? Del gástrico. ¿Y cuál es el gástrico? ¿Se dan cuenta? Es una palabra, y es cuando se utilizan las palabras y la materia de grecolatinas, porque son latinas y son también de griegos. Entonces, es cuando se van desarrollando las palabras y ese se entiende el significado. Entonces, ¿cuál otro es acerca de titis o inflamación? Colitis, faringitis, muy bien. Bronquitis, la inflamación de los bronquios. ¿Ya van entendiendo entonces por qué titis? Entonces es cuando es, y escuchen bien, yo les enseñé una palabra que se llama grafo. ¿Se acuerdan? O grafía. Que cuando les dijimos y les dije acerca de biografía, ¿qué significa? Bio, vida. Biografía. ¿Grafía de qué palabra? ¿De qué? ¿No ven el movimiento? Escritura. Tú no dices nada y estabas ahí. Entonces, biografía acerca de vida y acerca de escrito. Escrito de la vida sobre esa persona, sobre esas cosas. ¿Se da cuenta? Ahora, grafos, grafía es acerca de palabra, escritura, ¿verdad? Entonces, grafitis o graffiti, ¿qué significaría? Junten dos palabras, grafo y titis, ¿qué significaría? Está bien fácil. Ya les dije la respuesta y ustedes no. ¿Qué significa grafo? ¿Y la inflamación de qué? De la escritura. Entonces, esa es la situación acerca de que muchas veces hablan, el graffiti, pero no saben de dónde viene. La inflamación de la escritura, de la letra. Y es cuando son palabras que uno dice, ¿de dónde tiene su origen? Con los griegos. Y entonces hay palabras que son en latín, en el cual tiene un significado. Por eso las traducciones a nuestro idioma, al castellano, al español latino, ¿verdad? Porque hubo una traducción en España para los españoles, pero ya después le dijeron un español latino, que nosotros por eso en Reina Valera versión 60, es que es versión, ¿por qué versión 60? Porque se fue renovada.
y se dio, ¿verdad? Y se quitó palabras en las cuales no se entendían, y se puso palabras que ahora lo podemos entender hasta el día de hoy. Pero si no sabes una palabra, ¿qué haces? Vas a Tumbaburros, que es el diccionario, y la buscas. ¿Te das cuenta? Pero si hubieran dejado otras versiones antiguas como la del cántaro o la del oso, hay palabras que yo no puedo agarrar un diccionario y ver el significado. Yo tengo que ir a una enciclopedia o tengo que ir al internet para que me diga qué significa la palabra de antes, cómo lo puedo entender hoy. Por eso es que la versión 60 se entiende claramente. Si no entiendes una palabra, vas al diccionario y la encuentras. Es muy fácil. No hay nada que no diga en el diccionario o que no lo hayamos entendido antes. Por eso entonces, ¿qué pasa? Que al cristiano se le dice seguidor de Cristo, se le da un término. Si le dijéramos, escuche bien, leonardista, ¿qué entenderían por leonardista? A ver, o leonardismo. Leonardista como un seguidor de Leo, y leonardismo como el movimiento que encabeza Leo. Porque uno es todo lo que se está, como dicen, el movimiento de lo que se está teniendo con la gente, pero están siguiendo a uno, que es Leo. Ahí después vamos a ver, y en los escritos vimos a los montañistas, y ahí es acerca de Montano, que él tenía una doctrina. Y después vamos a ver otros que tenían doctrinas que decían, es que Cristo no vino en cuerpo, sino vino en un espíritu. Entonces, ¿cómo puede morir un espíritu? Otros decían, no, es que no es 100% Dios, 100% hombre, era 50 hombre y 50 Dios, entonces quiere decir que estaba partido a la mitad. ¿Cómo puede entonces él rescatar a toda la humanidad si nada más tenía el 50%? Tenía que rescatar a la humanidad, tenía que tener el 100%. Pero entonces él es Dios, nada más dio 50%, medio tiempo y medio tiempo no. Y es ahí donde tenían las confusiones y vinieron los diferentes personajes, los donatistas, los que son los luteranos. ¿Qué quiere decir? Que la persona encargada de ese movimiento se llama Lutero. Y entonces los que siguen a esa persona se les llama luteranos, o sea, los seguidores de Lutero. Por eso es que nosotros somos cristianos. Por eso yo le digo a las personas cuando me dicen, entonces ¿yo qué soy? Usted predica y dice y habla y piensa usted que es católico, apostólico, romano. En esas palabras, ¿dónde viene el nombre cristiano? Nosotros somos cristianos. Ustedes son protestantes, no somos protestantes. Además, el cristianismo se está expandiendo y se da, ¿verdad?, persecución bajo el Imperio Romano. En el 242 nacen, y escuchen bien esta palabra, maniqueísmo en Persia o Irán. Maniqueísmo. Dice, una herejía dualística que niega la humanidad de Cristo. Con el tiempo aparecerá y adoptará diversas formas. ¿Qué quiere decir? Que Cristo no vino como hombre, sino como espíritu. ¿Realmente Cristo vino como espíritu? No. Y después, por último, para dejarle para la siguiente semana, en el 261, y escuchen bien este término que quiero que lo busquen, por favor, para que no se dejen guiar por las apariencias. Y dice, construcción de las primeras basílicas. Grandes edificios de planta rectangular. Hasta ese momento los cristianos se reunían en hogares. ¿Cómo se reunían? En hogares, en una casa, en un hogar con familias, y de repente llegaban. Pero en ese momento se hacen las basílicas. Quiero que busquen el término basílica, que es, no es la basílica de San Pedro,
la Basílica de la Guadalupana, sino qué significa la palabra. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa la palabra católico? Universal. Universal. Para ellos es la única palabra que pueden decir universal. No, es una palabra que se utilizaba para todos, pero ellos quisieran adaptar esa palabra. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué significa basílica? Como por ejemplo, procesión. Cuando hablan de procesión, están habiendo una procesión o peregrinaje. De repente me acuerdo y digo, van en una peregrinación. ¿A qué le suena eso? ¿Qué te imaginas tú cuando te dicen una peregrinación? ¿Peregrino? Ajá. ¿Y cómo van? Yo me lo imagino cuando dicen van en una peregrinación, que van con sus globos adornados, las bicicletas, van pasando y van silbando. Peregrinación también de esa gente que va ahí caminando con una veladora, con una vela, y van caminando, o que van de rodillas, porque ese es el concepto que me dieron desde pequeño, que una peregrinación es que los católicos van hacia la Basílica de Guadalupe. El problema es que la palabra peregrinación habla en la Biblia, y está en la Biblia, que es el peregrinaje, es de ir de un lugar hacia ese lugar con un propósito. Entonces era lo que hay fiestas de peregrinaje en la Biblia. ¿Qué tienen que hacer los judíos? Que tienen que ir de donde ellos están hacia lo que es el templo para celebrar, por ejemplo, en primera instancia, la Pascua. Por eso es que José y María, ellos tenían que subir cada año hacia lo que era Jerusalén, donde estaba el templo. Era una fiesta de peregrinaje. Pero a mí siempre me dijeron que peregrinación es de los católicos. Si yo lo utilizo y le digo, hermanos, vamos a hacer un peregrinaje, vamos a ir en una peregrinación, luego me van a decir los hermanos, pastor, pues si ya salimos del catolicismo, ahora vamos a ir. No me estoy refiriendo a eso, pero en vez de decir, vamos a hacer un peregrinaje, entonces vamos a ir y vamos a hacer una salida a la Boeing, a las cuevas de la Amistad, o a las cuevas del Gato, o a un deportivo, para que no digan, el pastor ya está utilizando palabras católicas. No son católicas, son bíblicas, pero el significado, o más bien, perdón, el que los emplea, la persona que emplea esas palabras, que se las adjudican, son los católicos. Yo ya no puedo decir, ¿saben qué? Vamos a hacer una peregrinación. ¿Por qué? Porque van a pensar luego que estoy hablando de llevar un santo, un muñeco en los brazos hacia un rumbo. Yo ya no puedo utilizar la palabra limosna, porque luego piensan y dicen lo que te sobra. ¿La palabra limosna viene en la Biblia? Sí, pero ¿de qué habla la palabra limosna? No es lo que te sobra. Ese es el pensamiento del católico hoy en día, y tiene un diferente significado. Purgatorio no viene en la Biblia. Yo no lo voy a utilizar porque no viene. ¿Se están entendiendo esto? Aquí lo vamos a dejar. El Imperio Romano mataba a los cristianos, ¿pero por qué? Porque tenían una cierta religión y ya no querían seguir ese movimiento, esta religión, lo que ellos querían, y porque ellos decían que su rey ya no era el César, ya era Cristo. Entonces, aquellos que se oponen al César deben de morir. Por eso es que muchas veces decían, es que Pablo incita a que hay otro rey que no es el César. Y entonces los romanos decían, vamos por ellos. ¿Cómo que dices que el César no es rey? No es el rey. Entonces, le vamos a tener que matar porque tú estás diciendo que el César no es rey. ¿Quién es el rey? Y los cristianos, ¿qué decían? ¿Quién era el rey? Y en este caso, Cristo. Por eso es que los agarraban. Por eso es que querían que ellos sacrificaran a Zeus. Por eso ellos hicieron tantas barbaridades, que ustedes se acuerdan que una persona, y yo les dije que antes de Cristo llegó
bueno, no un emperador, sino uno de Roma, enviado por Roma, y agarró un puerco, un marrano, un cerdo, y lo sacrificó en el templo. Y un sacerdote se indignó tanto, se levantó en armas y venció, que se llama Judas Macabeo. Entonces, este Judas Macabeo, y entonces después es lo mismo, va a haber conflictos por el cristianismo, que va creciendo, pero no quiere lo que Roma está enseñando. Ellos tienen su idea diferente. Entonces, en aquellos tiempos mataban a la gente porque creía diferente. Pero ¿qué es lo diferente hoy? Con esto es el mensaje y con esto finalizamos. Para los que nos estén escuchando, las personas, como decía, lo que tienen ellos que quieren y quieren ya el homosexualismo, el lesbianismo, lo que son los géneros, que quieren torcerlos totalmente, su ideología de géneros, todas esas personas, ellos siguen en contra de los cristianos. El cristiano predica la palabra de Dios. El cristiano habla lo que la Biblia dice. Pero ellos siguen persiguiendo y siguen criticando y amenazando contra la iglesia, contra los verdaderos cristianos, como fue desde Roma. Porque si tú no piensas como ellos, entonces eres... Ellos mismos lo dicen. Es que el cristiano piensa diferente a nosotros y nosotros exigimos respeto. Es que nosotros, yo predico y voy a decir, pero ellos no me dan respeto. Ellos no quieren respetarme a mí. Siempre el que sufre y el que va a morir o el que tiene que pagar las consecuencias es el cristiano, porque piense diferente al mundo. El mundo los adopta y los quiere. En los noticieros, en la gente, en la prensa, en la televisión, los radios, en el internet, siempre van a apoyar al mundo. Siempre van a decir qué bueno que hay los géneros, ¿verdad? Pueden decir, yo soy un hombre de 34 años, pero realmente dentro de mí hay un niño de 5 años. Así que tengo que sacar ese niño de 5 años porque yo soy un niño, un adulto de 34 y por lo tanto no me puedo comportar así. O una persona que dice, ¿sabes qué? Bruno de repente dice, yo soy un árbol. Yo nací con un cuerpo de hombre, pero soy un árbol. Y se va a quedar ahí en el patio y va a estar así todo el día porque dice, es que yo soy un árbol. ¿Ustedes creen que es un árbol? ¿Ustedes creen que yo soy un niño de 5 años? No. Pero ese es el pensamiento de ellos, pero siempre van a criticar al cristiano porque no los acepta, porque la Biblia no lo acepta. Y van a decir, estos están criticando, porque ellos no piden respeto y no nos respetan. Porque el mundo les hace caso al mundo porque son del mundo. Y los del mundo están en contra de ¿quién? De Cristo. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos entonces a estar orando. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido. Síguenos ayudando con este tema, Señor, que podamos aprender que no fue fácil que llegara a nuestras manos la palabra de Dios, que tuvo que correr muchísima sangre, que muchos hermanos dieron sus vidas, que ahora piensan muchos que fueron hermanos, pero ahora lo tienen el pensamiento que fueron en una iglesia o en la iglesia católica o son de otras iglesias o religiones, sin entender que en el primer siglo ellos eran cristianos. Así se les denominó, Señor, porque ellos realmente seguían a Cristo. Hoy en día, Señor, qué tristeza que a pesar de que son cristianos, muchos no siguen a Cristo, siguen a una persona. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a nosotros en esta iglesia local que podamos estar siguiéndote a ti, que podamos, Señor, tener la sana doctrina en nuestras vidas cada día. Gracias te damos, gracias por estos hermanos que están aquí, que quieren seguir aprendiendo de tu palabra y que cada uno de nosotros vayamos a querer más y más de ti. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga.